Buenas noches. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Comunicación en línea. En esta noche vamos a hablar de tres temas importantes de la comunicación, que es recontextualización, tridimensional y bidimensional, de los cuales van a hablar mis compañeros cada uno de los temas. Mi compañera Solaine Analí Jiménez Obrero, Joana Paola Castillo Álvarez, Peter Alex Mena González. Vamos a hablar del primer tema. Comunicación bidimensional o interpersonal. Es la forma más primaria, directa y personal de la comunicación. Ella ofrece la oportunidad de que usted y otra persona puedan verse, compartir ideas, interrumpir o suspender el diálogo. También es un acto creativo que ofrece tanto al emisor como al receptor la posibilidad de una expansión sin límite por vía del diálogo. Cuando dos o más personas hablan, se dice que hay una relación de comunicación. Esta relación recibe el nombre de interpersonal y es el tipo de comunicación de la generalidad de las personas practicamos la mayor parte del tiempo. Ocurre cuando usted establece una comunicación dialogante con otras personas. Esto quiere decir que debe darse dentro del marco familiar en la comunidad. En una institución organización o... Soy Paola Castillo y hoy les voy a hablar de la representación visual tridimensional. Si el soporte que elegimos para representar la realidad pasa a ser 3 dimensiones como ocurre en las esculturas, también tenemos la posibilidad de que los resultados sean fijos o en movimiento a su vez. Se puede decir que una contextualización consiste en un sistema en el que el elemento de la realidad, sea un objeto o una persona, pasa a convertirse en un sistema de representación, es decir, cuando la propia realidad representa la realidad. El autor transforma el uso de dicho objeto que pasa a convertirse a su vez en un signo. También tenemos lo que es la percepción tridimensional. ¿Qué es la percepción tridimensional? Se refiere a los elementos visuales, a las figuras, tamaños, color y textura, que transmite una primera sensación de profundidad. La superposición, por ejemplo, sugiere que un objeto está más próximo que otro. En cambio, de tamaño de una figura produce la sensación de profundidad. Se tiende a pensar que está más cerca la mayor de dos figuras iguales. Sobre el fondo claro, los colores oscuros aparecen más cercanos, los cálidos parecen acercarse, los fríos alejarse. La graduación de un color sugiere profundidad. Las texturas más gruesas parecen más próximas que los sutiles. Los planos, texturas en graduación sugieren profundidad.
Si se agrega sombras, se enfatizan los volúmenes y se configuran los espacios circundantes. Así también, si hablamos de la tridimensional, nos referimos a que en el teatro es un sistema de representación que más se parece a la realidad, debido a que en él participan seres humanos en tiempo real. Pero no hay que olvidarse que es una recontextualización cuyos soportes son los propios actores. De hecho, en muchos casos, el hablar de una obra de teatro nos referimos a ella como una representación de la misma manera que ocurre en el teatro hoy en día. Determinadas personas disponen de su cuerpo como unidades de representación. Doy el paso a mi compañera Giselle. Excelente participación, compañera Paola. Yo voy a hablar sobre las representaciones visuales, la reconceptualización. Hablar de imagen es hablar de un campo amplio donde pueden converger diferentes áreas entre ellas. En 1917, Duchamp presentó su obra Fuente. El autor presentó un urinario como una escultura en el Salón de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York. A partir de este momento, en este tipo de representaciones llamadas arte conceptual se hicieron poco a poco habituales. El autor modificó completamente el significado de un objeto, un urinario perfectamente normal, y lo convirtió en un símbolo. Esto recibe el nombre de reconceptualización, un elemento de la realidad que se convierte en un sistema de representación. Para que esto suceda, es imprescindible que el objeto haya sido modificado de forma consistente, alterando su lugar común de utilización y la funcionalidad para que haya sido creado. Ejemplo, el contexto habitual de la exposición de una manzana es donde cumple funciones alimentarias: árbol, mercado, frutero, nevera, plato. El contexto no habitual de exposición de una manzana es donde cumple funciones de representación: dentro de una urna, en una sala de exposiciones, en el suelo, en un museo, en un escaparate. La diferencia de la manzana del árbol con la que nos encontramos en la exposición es que su uso ha sido claramente modificado. Dicha manzana debe ser comida verdadera, función de la manzana. Está, por lo tanto, alterada su función. Lo que pasa a la manzana de la exposición es que ha perdido su primigenio para convertirse en objeto de representación. La manzana ha pasado de ser un objeto real a ser un objeto de representación, es decir, una recontextualización. El teatro es otro sistema de representación. De hecho, es el que más se asemeja a la realidad. Es una reconceptualización en la que el soporte son los propios autores. Incluso hay determinadas personas que utilizan su imagen y su cuerpo como una unidad de representación. Por ejemplo, Paris Hilton representa en sí misma la imagen de la rica heredera no demasiado inteligente que se dedica a la dolce vita. En conclusión, a una persona visual le es más fácil memorizar fotos, imágenes y caras. De la misma forma, las cuesta asociar nombres a dichas caras. La representación por medio de las imágenes es una de las más antiguas formas de interacción con el entorno que ha utilizado el hombre. Las representaciones visuales, por otra parte, cambian de función cuando se modifica el contexto o cuando son interpretadas por personas diferentes. Elegir el tipo de soporte de la representación visual es uno de los primeros pasos de la creación del mismo. Los tipos de representaciones visuales, según las características físicas del soporte, son 3 tipos de soportes, en la que tenemos bidimensionales y tridimensionales y recontextualización.
las cuales crean tres grandes grupos que ya hemos mencionado en este video. Para recalcar, las representaciones dimensionales son imágenes fijas como pinturas grabadas, dibujos, fotografías. Las representaciones tridimensionales son las que representan mejor la realidad, como la escultura, que pueden ser imágenes fijas o en movimiento. En cambio, la recontextualización es el sistema en el que un elemento de la realidad pasa a convertirse en un elemento de representación. Esta ha sido nuestra exposición de nuestro grupo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.